La palabra de Dios, Mateo 28, versículo 16 hasta el 20. Vamos a leer intercalado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a decir dos veces: Dios es la Trinidad. Vamos a decir todos juntos: Dios es la Trinidad. Dios es la Trinidad. Dios es la Trinidad. Cuando nosotros hablamos sobre la Trinidad, hay algunas personas que piensan que esto es difícil de entender. Sin embargo, esto es algo muy fácil de entender. No hay nada complicado en esto. Nosotros tenemos que conocer bien a Dios y nosotros tenemos que entender bien a Dios. Así le podemos enseñar e introducir a otras personas bien, pues correctamente acerca de Dios. Si nosotros conocemos bien a Dios, entonces así nosotros podemos evangelizar a Dios. Si nosotros incluso experimentamos a Dios, entonces nosotros podemos testificar acerca de Dios. El que conoce bien a Dios es quien puede llevar a otras personas y evangelizar a otras personas de la forma correcta. Y así esas personas conocen acerca de Dios y así esa misma persona evangelizará a otras personas para que conozcan acerca de Dios. De esta misma forma, las personas que han experimentado a Dios, estas personas podrán testificar acerca de Dios. Por eso, antes de que nosotros conozcamos bien a Dios y experimentemos bien a Dios, nosotros hablamos sobre esas personas, a las personas que nos enseñan acerca de Dios, como que son quien testifica y son como evangelistas. Pero ahora que el Espíritu Santo ha venido a nosotros, nos ha dicho a nosotros que nosotros testifiquemos acerca de Él. Por eso, ¿cómo nosotros podemos conocer bien a Dios? Tenemos que conocer bien a Dios para que así podamos enseñarles a otras personas. Sin embargo, hoy en día las personas, en las iglesias, tienen que enseñar bien acerca de Dios, pero como no saben bien acerca de Dios, no pueden enseñar y las personas no aprenden bien y esas personas no pueden enseñar nuevamente a otras personas de la forma correcta. La Biblia nos dice a nosotros acerca de conocer a Dios. Nos dice que esas personas que son puras, que tienen puros en corazón, pueden aprender acerca de Dios. O sea, solamente esas personas que tienen ese corazón de niño pequeño pueden recibir, pueden conocer a Dios. No es que uno necesita que tener una alta sabiduría para que uno pueda conocer a Dios, sino que es a través de la fe. Uno a través de la fe puede verle, puede escucharle. No es algo difícil. De la misma forma como nosotros introducimos a nuestra familia, uno dice: ay, esta es mi madre, esta es mi padre, ay, esta es mi suegro, ay, esta es mi suegra. Así es como nosotros fácilmente introducimos a nuestra familia, a diferentes personas. De esta misma forma, así es como nosotros tenemos que conocer a Dios y así es como nosotros tenemos que introducirle. Y es así de fácil. Pero entonces las personas cuando hablan acerca sobre Dios, entonces dicen como: ay, yo todavía no sé, no conozco bien a Dios. Piensan que es algo complicado. Pero entonces, ¿qué en la Biblia nos dice a nosotros? El que es ciego no puede guiar al ciego. Por eso, el que no conoce a Dios no puede introducir a Dios. Pero entonces es fácil.
De la misma forma que uno dice, este es mi suegro. Y uno no dice, y uno dice, este es pues el padre de mi esposo. No hay necesidad de hablar de esa forma, sino que uno que dice como, este es mi suegro. Uno dice así simplemente. O también igual con la suegra. Uno no va a decir, ese es la madre de mi esposo. Uno no dice de esa forma, uno no habla complicadamente, uno solamente pues dice, esta es mi suegra, y todo el mundo sabrá esto, es algo fácil. Pero entonces, ¿quién es Dios? Nosotros en la Biblia podemos encontrar la obra que Dios hace y la obra que Jesús hace. Y la verdad, y la Biblia nos dice que todas esas obras no podrán ser escritas en toda esta tierra. Pero entonces nos dice que la Biblia es la reducción en los 66 pues, libros que reduce esa obra de Dios y esa obra de Jesús. O sea, lo reduce aún más en esos 66 libros de la Biblia. Nosotros podemos encontrar los semiconductores que hoy en día podemos encontrar, pero podemos ver que ese chip es una de las cosas que reduce toda esa información en un chip más pequeño. De esa misma forma, toda la obra que Dios hace es algo que podemos encontrar en la Biblia. Si nosotros vemos en la síntesis, podemos ver quién es Dios. Dios es aquel quien planea la voluntad eterna. ¿Quién es el Padre? Dios, que nosotros podemos encontrar la Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién es el Padre? Vamos a decir todos juntos, el Padre es el que planea la voluntad eterna. Vamos a decir todos juntos, el Padre es quien planea la voluntad eterna. Así es, ¿quién es el Padre? Dios es quien planea toda la voluntad eterna. ¿Quién es el Padre? Es quien planea toda la voluntad eterna. ¿Quién es? Otra vez vamos a decir, el que planea la voluntad eterna. Otra vez, el que planea la voluntad eterna. Así es. Él es el origen de esa voluntad. Y es quien ha creado esa voluntad y es quien ha dado esa voluntad y quien domina toda esa voluntad. Por eso, el Padre Dios es quien determina la voluntad de Dios y es esa voluntad que ha sido hecha desde antes de la eternidad, que fue detenida desde antes de la eternidad y el que determina esto es el Padre. Por eso, todo se hace según la voluntad de Dios. Así es como decimos, según la voluntad de Dios. Comúnmente las personas deciden, esto me ha corrido porque es mi suerte. Pero entonces en el mundo constantemente usan las palabras suerte y destino. Pero entonces cuando habla sobre la suerte es algo que viene innatamente cuando uno nace. Y cuando habla sobre el destino es algo que uno adquiere. Pero entonces cuando uno habla sobre la suerte es algo que uno ya ha nacido con eso. Y cuando habla sobre el destino es algo que uno ya vendrá, uno adquiere. Pero la verdad los cristianos no usan la palabra suerte o destino. ¿Por qué? Porque los gentiles usan esas dos palabras. Pero entonces ustedes y yo en el día de hoy, el hecho de que así ha ocurrido, nosotros como decimos, esto es hecho por la voluntad del Padre y todo lo que viene en el futuro también, yo creo que es hecho por la voluntad del Padre. Así es como nosotros decimos. Constantemente las personas usan la palabra suerte y nosotros hablamos esto como la palabra de Dios. Y así el destino también hablan de esto, pero nosotros decimos que nosotros dejamos todo esto según la voluntad de Dios. Todos los cristianos son aquellos que obedecen a la voluntad del Padre. Nosotros no dejamos nuestra vida y no determinamos nuestra vida acerca de la suerte o el destino. Y tampoco nosotros decimos acerca de esas palabras que hablan sobre el destino o de nuestra suerte. Y no hacemos abstractamente que vamos a dejar esto delante de nuestro destino o nuestra suerte, sino que nosotros decimos que nosotros dejamos esto y determinamos esto acerca sobre la voluntad del Padre. Dejamos y entregamos esto a la voluntad del Padre. Por eso nuestra vida de fe que es obedecer a la palabra de la voluntad del Padre. Y por eso el hecho de que yo vivo es por la voluntad del Padre. Y si yo muero es la voluntad del Padre. El hecho de que yo haya nacido pues con un gran poder en esta tierra también es la voluntad del Padre. Y si no, también es la voluntad del Padre. Y yo aunque quiero hacer de esta forma, yo he dado esto según la voluntad del Padre. Es algo que el Señor nos ha hecho a nosotros. Y Jesús también, ¿qué es? Él ha hecho la voluntad del Padre. Esto es nuestra fe. Pero entonces, ¿quién es nuestro Padre Dios? El Padre Dios es quien ha determinado esa voluntad.
Pero entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Como vamos a decir todos juntos, el Hijo es quien realiza la voluntad del Padre. Así es. El Hijo es quien realiza esa voluntad que ya has hecho, que ya ha sido hecha por el Padre. Entonces, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Es aquel quien realiza la voluntad del Padre. Vamos a decir todos juntos, ¿quién es el Hijo? Es aquel quien realiza la voluntad del Padre. Vamos a decir todos otra vez, es quien realiza la voluntad del Padre. Vamos a decir otra vez, es quien realiza la voluntad. Así es aquel quien realiza esa voluntad que Dios ya ha determinado. Él cumple con esa voluntad. Es quien cumple con esa voluntad. Si uno le pregunta a una abuela, uno le pregunta, ¿quién es el Padre Dios? Ay, el Padre Dios, pues, ay, el Padre Dios es quien hace toda su voluntad. Ay, así es. Y estoy seguro de que así es como esta persona ha dicho. Pero entonces si uno le vuelve a preguntar, ¿quién es el Hijo? Ay, el Hijo es el quien tiene que hacer la voluntad del Padre. Es quien tiene que obedecer al Padre. Aquel que no obedece a su Padre no es hijo. Solamente aquel que hace la voluntad del Padre, este es el Hijo. Estoy seguro de que este es verdaderamente una persona que tiene la fe. No puede ser más fácil que esto. ¿Qué tan fácil es esto? Así es. El Hijo es quien hace, no es quien da su propia voluntad y no es quien determina su voluntad, sino hace la voluntad y cumple esa voluntad del Padre que ha sido ya determinada. Pero entonces la Biblia también en el Nuevo Testamento que nos dice que Él ha venido en esta tierra para obedecer a esa palabra, a esa voluntad del Padre. Así es como fue escrito. Por eso el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que dice? Yo he venido en esta tierra no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Él vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. También en el monte Getsemaní que oró, ay, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Por eso Él hace la voluntad de Dios. También que dice, el hecho de que yo muero es por hacer la voluntad del Padre. Y el hecho de que yo vuelva a vivir también es la voluntad del Padre. Y yo he venido en esta tierra a hacer la voluntad de Dios. Así es, el hecho de que esto se ha hecho es para hacer la voluntad de Dios. Y así yo realizo esa voluntad que el Padre me ha ordenado. Así es como nos dice. Por eso Jesús es quien hace y realiza esa obra del Padre. Por eso entonces cualquiera que nos pregunta a nosotros, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Entonces no hay forma de decir más complicadamente, sino lo tenemos, no hay necesidad de pensar complicadamente, es algo fácil. Pero entonces ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien guarda la obra del Padre y el Hijo. Vamos a decir otra vez, el Espíritu Santo es el quien guarda la obra del Padre y el Hijo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien guarda la obra del Padre y el Espíritu Santo es quien guarda esa obra. Y entonces el Espíritu Santo es quien guarda esa obra que Dios ha hecho, ha determinado, y el Hijo, y también guarda esa obra que el Hijo ha realizado. Por eso, el hecho de que el Espíritu Santo viene a nosotros y obra en nosotros, realiza esa obra que haya sido cumplida hace más de toda la eternidad y también y esa obra que ha sido realizada hace 2000 años atrás. Por eso, nuestra fe, la verdad, es hecha a través del Espíritu Santo. Nuestra fe, que es el bien en nosotros y hace que nosotros podamos realizar esa obra del Espíritu Santo y así nosotros podamos conocer esa voluntad de Dios y así nosotros podamos creer en esa fe. Por eso, entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Hace que nosotros podamos conocer esa voluntad de Dios y así nosotros podamos creer en esa obra que Jesús ha realizado. Por eso, el Espíritu Santo hace que nosotros podamos cumplir, podamos recordar esa obra del Padre y la obra del Hijo. Por eso, el Espíritu Santo viene en nosotros y nos sella. Por eso el Espíritu Santo, la verdad, Él no
desea y no puede aceptar ninguna cosa que venga en contra de esto. Solamente Él desea que nosotros conozcamos al Padre y que conozcamos al Hijo. Y Él viene y hace que y guarda y hace que nuestra fe pueda ser fortalecida para que nosotros podamos creer en el Padre y en y Jesucristo. Esa es la obra que Jesús hace. Si alguien nos pregunta, ¿quién es el Padre Dios? Es quien ha determinado su voluntad desde antes de la eternidad. Entonces, ¿quién es el Hijo? Es quien ha cumplido con esa voluntad del Padre que ha sido determinada. Y entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es aquel que guarda la obra del Padre y del Hijo. Por eso, esto es algo que nosotros no podemos dejar atrás y todas esas cosas. Y tampoco el Espíritu Santo, la verdad, no acepta ninguna de estas cosas que no sea más allá de estas cosas. Por eso, el Padre, todas las cosas que Él hace es por el Hijo. Por eso, entonces, toda la voluntad que hace es también por el Hijo. También que nos dice la Biblia en Colosenses 1:15, todas las cosas que han sido creadas, porque son por el Hijo. Es hecha por el Hijo. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Y así todas las cosas fueron creadas por el Hijo. También Hebreos 1:3 que nos dice que Dios creó todas las cosas por el Hijo y fue dada todas las cosas por el Hijo. También en Juan 16:17 que nos dice que todas estas obras fueron hechas y realizadas y fueron dadas por el Hijo. Y por eso todas las cosas que fue dadas por Dios y todas las cosas son cosas del Padre. Por eso todas las cosas que Dios hace es por el Hijo y toda la obra que Jesús hizo en esta tierra es por el Padre. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? La obra que yo he hecho en esta tierra es para la obra del Padre y yo he venido a esta tierra para hacer la obra del Padre. O sea, todas son cosas hechas para el Padre. Para el Padre. Pero entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Es aquel que guarda esa obra del Padre y del Hijo. La verdad es que el Espíritu Santo no manifiesta su propio ser, sino que solamente hace la obra del Espíritu del Padre y todas las cosas lo hace por Jesús. Por eso el Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos hace recordar y que nos enseña acerca de Jesús y testifica acerca de la obra de Jesús. Por eso el Espíritu Santo, quien es el consolador, la verdad vendrá a nosotros y nos hará recordar esa obra que yo he hecho, como nos dice en Juan 14:25 y también que nos dice en Juan 15:26 que Él vendrá en ustedes y testificará acerca de mí. Así, Él nos hace conocer esa obra que Él ha hecho. Entonces, Dios nos ha manifestado a nosotros la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos ha manifestado ese nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es Jesús. Ese nombre de Jesús, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, existía el nombre de Jehová y en el Nuevo Testamento estaba el nombre de Jesús. Pero entonces en Juan 17:11 que nos dice que el nombre de Jesús no era el nombre del Padre y ese Padre y el nombre del Padre fue dado en el Hijo. Y cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, ese nombre ha sido dado a nosotros. Pero entonces cuando hablamos sobre el nombre, hablamos de la gloria, estamos hablando de la gloria de Dios. Los animales no tienen la gloria, por eso los animales no tienen un nombre. Pero nosotros cuando nacemos, el hombre cuando nace, nosotros podemos ver que se le es dado un nombre. Y entonces el hecho que se ha dado un nombre es que nosotros, pues obviamente, uno piensa mucho en un buen nombre para que uno pueda dárselo a sus hijos. Hay muchos de nuestros miembros que vienen a mí para que les nombre a sus hijos. Pero yo siempre he pensado mucho en cómo nombrar a esos hijos, pues para poder darle bien a esos nombres, para poder así, y entonces uno puede encontrar muchos nombres, pero yo quiero y deseo y pienso mucho en el nombre para que sea un nombre que sea relacionado con la fe. Y también pues creo muchos nombres para empresas y diferentes cosas, pero la verdad ese nombre que es la gloria, es el honor que uno tiene. Cada uno de nosotros tiene un nombre, pero entonces ese nombre
ese nombre, uno tiene esa luz. Y entonces el hecho está en que si uno tiene esa gloria o no, o sea, si tiene esa luz o no. Si uno recibe una medalla de oro, uno la tiene colgada en el cuello. Pero la verdad, esa gloria no está en el hecho que se haya recibido dado en el cuello, sino es que es dado en el nombre. Si no tiene un nombre, uno no puede darle la gloria. La gloria y el nombre es casi lo mismo. Por eso nos ha dicho que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros demos la gloria en el nombre de Dios. Por eso que nosotros tenemos que dar esa gloria adecuada a ese nombre. Por eso, el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Y en otras palabras, es la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros llamamos a Dios Jesús, así estamos dando la gloria de Dios. Estamos dando las mejores glorias delante del Señor. Cuando uno habla como, ay, este es mi pastor. Pero entonces dice como, ay, este es mi pastor. Pero entonces, la verdad, no hay otra forma para que ese miembro me dé gloria a mí más que este. No puede decir, ay, este es el pastor, pues que me ha guiado, no, sino que ese es el pastor que dice que este es mi pastor. Entonces no hay otra mayor gloria que esto. Es una gran gloria. O sea, ya está dando la gloria en ese nombre. Pero entonces, ay, si uno va a cualquier lugar y dice, ay, este es una persona que ha sido un gallinero. Pues obviamente yo fui un gallinero anteriormente, pues tuve muchas gallinas y pues fue en esto. Pero entonces, cuando me dicen, en cambio de, ay, fue un gallinero y en cambio se dice, ay, este es mi pastor. Entonces obviamente, pues la gloria sería mucho más grande. Yo hace antes de 30 años atrás, pues solamente fue un gallinero, tuve un gallinero. Pero entonces cuando hablamos en el nombre de Dios, damos gloria a Dios. Estamos llamando el nombre de Jesús, entonces estamos dando la gloria de Dios. Por eso cuando hablamos sobre Jesús, estamos hablando de la gloria de Dios. Cuando uno dice, si usted ha recibido la salvación, sí. ¿Usted cómo la recibió? A través de Jesús. Jesús es mi Salvador. Así, entonces podemos ver, yo he recibido la gloria, pero entonces estamos dando la gloria a ese nombre cuando confesamos de esta forma. Si uno le pregunta, ¿usted ha recibido la vida? ¿Cómo usted la recibió? A través de Jesús. Entonces, aunque yo he recibido esa gloria, estamos dando esa gloria a Jesús, a Dios. Yo he recibido la vida eterna. Entonces, ¿uno cómo ha recibido la vida eterna? A través de Jesús. ¿Cómo? A través de Jesús. Jesús es mi salvación, es mi vida, es mi gracia, es mi vida eterna, es mi redención, es mi eterna esperanza, es mi eterna poder. Por eso toda la gloria es dada a ese nombre. No hay forma de sobrepasar al nombre de Jesús, no hay forma de sobrepasar. También en Hechos 4:12 que nos dice de que no hay otro nombre mayor que el nombre de Jesús. O sea, no hay otro nombre que pueda sobrepasar esto. No hay otro nombre. Por eso tenemos que dar gloria a Dios a través de ese nombre. En el día de hoy nosotros llamamos al nombre de Jesús. Y la verdad es que esto es dando gloria de Dios. Cuando nosotros decimos Jesús, 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 la verdad estamos llamando, al llamar al nombre de Jesús, la verdad estamos dando la mayor gloria delante del Señor. Cuando nosotros llamamos a Dios, Dios, oro, oro, oro. O llamamos plata, plata, plata. O diamante, o diamante. La verdad, si estamos llamando esto, estamos dando la gloria a esa piedra. No, la verdad, no la estamos dando delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos diamante, diamante? La verdad, Dios no tendrá ningún interés en nosotros porque estamos dando gloria a esa roca. Pero entonces cuando decimos Jesús, entonces estamos dando gloria delante del Señor. Entonces el Padre dirá, me está dando gloria a mí. O sea, estamos dando la gloria al Padre, estamos dando gloria al Hijo, estamos dando gloria al Espíritu Santo. Por eso, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros recibamos el bautismo con el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros cuando recibimos el bautismo, nos sumergimos en el agua. Y así nosotros dejamos a un lado nuestro viejo ser y ahora nos levantamos siendo hijos de Dios. O sea, nos unimos a Jesús. Somos personas que hemos heredado al nombre de Jesús.
Y como nos dice en Hebreos 1:4, nos ha dado, hemos heredado ese nombre, que ese nombre es mayor que todo ángel. Ese nombre de Jesús es mayor que todo ángel. El nombre de Jesús, la verdad, solamente es el nombre, es el poder y la gloria más mayor que nosotros podemos encontrar en toda esta tierra. Pero ese nombre fue dada en el Hijo. Por eso entonces ese Hijo tiene la gloria, tiene el poder, el trono, y tiene ese poder y autoridad de dominar toda la tierra por toda la eternidad. O sea, tiene esa gloria. Ha heredado esto a través del nombre de Jesús. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre el nombre de Jesús, esa gloria es inimaginable. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros nos unamos a Él a través del bautismo, nosotros hemos recibido el hecho de ser hijos de Dios y hemos recibido esa gloria. Y como nos dice en Juan 1:10, que Él nos ha dado esa luz a nosotros. Esa luz fue alumbrada a nosotros desde el cielo. Y aquel que se une a esa luz, o sea, en otras palabras, aquel que se une a ese nombre, tiene la autoridad de ser hijos de Dios. Y no será llevada ni como esta carne, sino que nosotros vendremos delante de Dios y nosotros veremos esa gloria. ¿Cuál es esa gloria que ha venido en carne? Esa gloria del unigénito, que es la gracia y de la verdad. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros decimos, yo he recibido la gloria, yo me he unido en el nombre de Jesús, entonces es lo mismo. Vamos a decir todos juntos, cuando yo les digo, yo tengo el nombre de Jesús, ustedes dirán, yo he recibido la gloria de Dios. Yo he tenido el nombre de Jesús, yo he recibido la gloria de Dios. Yo he recibido la gloria de Dios, entonces yo he recibido el nombre de Jesús. Yo he recibido el nombre de Jesús, yo he recibido la gloria de Dios. Así es lo mismo. Cuando nosotros recibimos el nombre de Jesús, es que nosotros recibimos la gloria del Hijo, esa gloria del Hijo. Pero entonces, hoy en día, las personas sobrepasan ese nombre y tratan solamente de recibir esa gloria. No hay forma de recibirlo. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es esa gloria? Entonces nosotros cuando vamos a los olímpicos, esos atletas, ¿cuántos se han esforzado? ¿Cuántos se han esforzado también en esos países para llegar a ser atletas? Incluso en el olímpico para recibir esa medalla de oro. ¿Qué tanto se han esforzado? Por tantos años se han esforzado. Pero hay muchas personas que han abandonado eso, aunque se han esforzado. Pero en ese momento en que han recibido esa medalla en su cuello, no es que en su cuello ha recibido la gloria, sino que su nombre ha recibido esa gloria. Así de esta forma, Dios nos ha dado a nosotros el nombre de Jesús y nos ha dado a nosotros, ¿qué? La gloria. La gloria. Las personas que han recibido la gloria de Dios. Pero entonces ahora, nosotros ¿cómo sabemos de que nosotros hemos recibido en el nombre de Jesús? Es que ese nombre se ha reunido. ¿Cómo podemos saber que nosotros hemos testificado de que nosotros hemos recibido el nombre de Jesús y el Espíritu Santo mora en nosotros? Es a través del bautismo. Es que a través del bautismo, que es a través de esa gloria, hemos recibido esa gloria de Dios. Si les digo un ejemplo a ustedes, digamos, si una persona, digamos, si nosotros vemos un objeto en el agua de oro, obviamente esa agua, al sacar ese objeto, saldrá siendo el color de oro. Pero entonces nosotros, al recibir el bautismo, la verdad, nosotros nos unimos a Él, nos unimos en el nombre de Dios. Y también, como nos dice en Romanos 8:17, es que nosotros, como nos unimos al nombre a Cristo, entonces nosotros recibimos también la gloria y también recibimos la persecución, ese dolor. Por eso la gloria del Padre, la obra del Hijo y la gloria del Espíritu Santo es algo que como si fuera el oro, como si fuera el oro. La verdad, este cuerpo, o sea, nosotros, la verdad, este espíritu, la verdad, éramos pecadores, la verdad no tiene ningún precio, pero nosotros ahora tenemos que sumergirnos completamente en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no cubrirnos del cobre, sino que nosotros tenemos que sumergirnos completamente en la gloria de Dios. Alcen las manos las personas que han sido completamente sumergidas en la gloria de Dios.
levanten las manos que han sido completamente sumergidos en el nombre, en el cobre. Queridos hermanos, nosotros decimos, nosotros hemos sido revestidos en la gloria de Dios. Y así nosotros decimos que nosotros nos revestimos. Aunque nosotros éramos un gran pecador y la verdad nosotros éramos personas que no tenían ningún valor, pero ahora nosotros nos hemos revestido en el nombre de Jesús, en la gloria de Dios. Este es el bautismo. Por eso nos dice que nosotros recibamos el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso aquel que se ha unido en el nombre de Jesús tiene que recibir el Espíritu Santo. Y así nosotros podemos unirnos a ese nombre, aquel que ha recibido la gloria, quien es el Cristo. Y así de la misma forma como nos hemos unido en Cristo, tenemos que recibir toda la gloria y también tenemos que esperar a recibir toda persecución y todo el dolor. Y tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que recibir en el nombre de Jesús el bautismo. Y así en nombre de Jesús toda la gloria. Y les veo en nombre de Jesús que así sea. Por favor, en ese momento oremos para que así nosotros recibamos esa gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. Oremos con todo fervor. Con todo fervor.